Gracias, señor presidente. Señores del Partido Popular, señor ministro, a pesar de la mayoría absoluta, ustedes no pueden legalizar lo que a todas luces es ilegal. Y me refiero a dos de los temas que más nos preocupan y que, por lo que llevo escuchando un buen rato, más preocupan al resto de los partidos: el derecho a la reunión pacífica y el derecho de asilo. Y para empezar hemos de decirles a ustedes que vuelven a errar el tiro, porque en una época como esta de durísimos recortes sociales, en la que el bipartidismo ha dejado claro, incluso cambiando la Constitución en 2 horas, que le importa más él mismo, el bipartidismo, sus propios partidos, que los ciudadanos, que no tiene, por lo tanto, a la gente entre sus prioridades, en una época en la que hemos sido gobernados bajo una corrupción generalizada, son ustedes, el Gobierno, los gobernantes, los que están bajo sospecha. En ningún caso son los ciudadanos, que una vez más han dado muestras de una paciencia y de una madurez extraordinarias. Esta es una ley que no es necesaria. Una ley que dificulta un derecho básico, el de reunión pacífica. Una ley que ignora la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, critica las sanciones administrativas que ustedes quieren imponer por desproporcionadas y por ineficaces, señor ministro. Una ley que vulnera, por tanto, el artículo 11 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Nos preocupa también, lo hemos oído anteriormente, lo decía... nos preocupa trasladar al ámbito penal lo que tiene que ver con el ámbito administrativo en determinadas faltas, porque visto además en el conjunto de otras decisiones suyas, en el ámbito de la justicia me refiero, eso va a suponer mayores costes para los ciudadanos, porque van a tener que pagar la asistencia del letrado, la del procurador y las correspondientes tasas judiciales que ustedes han impuesto. Nos preocupa, por tanto, que ustedes recorten un derecho fundamental, que es el de manifestarse, el de expresar sus quejas, el de exigir y presionar a sus gobernantes. Bendita exigencia, bendita presión. Sin esa exigencia, sin esa presión, algunos de los tímidos avances que están ustedes haciendo en esta legislatura no los hubiéramos visto ni por asomo. Respecto a otro punto polémico de este proyecto de ley, el de las devoluciones automáticas de grupos de personas desde Ceuta y Melilla, decimos lo mismo. No pueden legalizar lo que a todas luces y según tantísimos organismos internacionales es ilegal. No puede ir, señor ministro, contra la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. No puede ir contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos o contra la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, etcétera, etcétera, porque incurrirían ustedes en expulsiones conectivas y sumarias que están prohibidas. Se negaría el derecho de muchas personas a solicitar asilo y a un recurso efectivo e impedirían una valoración individualizada de la situación personal y del riesgo que podría correr esa persona al ser devuelta a Marruecos o de ahí a su país de origen, donde su vida podría correr peligro. En definitiva, como he dicho al principio, este proyecto supone una merma en el ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos y afecta además a su tutela judicial efectiva. Y repito, señor ministro, como decía al principio de mi intervención, yerran ustedes el tiro. Mírense a sí mismos, contrélense ustedes, sean más transparentes. Son ustedes quienes están bajo sospecha. Son ustedes quienes están bajo sospecha, los gobernantes, no los ciudadanos de este país que, repito, están teniendo un comportamiento admirable, ejemplar y cargado de paciencia, visto cómo ustedes nos están gobernando. Gracias, señor presidente.